Y Ni Una Menos ha sido una iniciativa que ha marcado más de una década de marchas, de luchas, de peleas y que ha desarrollado un nivel de conciencia sobre lo que es la violencia de género que me parece que es fundamental. Pero además el sexo femenino ha marcado tendencias últimamente y ha generado grandes cambios. Bueno, una protagonista, pero que además tiene un trabajo muy específico, es Verónica Siemens-Deviel, que es la fiscala de la provincia. Gracias por venir, Vero. Hola, buenas noches. Gracias a ustedes. No, bueno, particularmente lo primero, una reflexión de cómo estás viendo la actualidad respecto de violencia de género. Bueno, la verdad que escuchaba antes, ¿no? La violencia, cuando uno no tiene argumentos, comienza la violencia. Y lamentablemente en materia de violencia hacia las mujeres es un efecto que no cesa, ¿no? Seguimos asistiendo después de tantos años de concientización. Muchas veces se ven estos movimientos, el Ni Una Menos, cuando hablamos de feminismo, como algo que tiende a ser disruptivo y en realidad el objetivo fundamental es concientizar. Hoy yo compartía un video de un chico en la tele que decía: si tenemos que explicar en la televisión por qué está mal golpear a una mujer o matar a una mujer o abusar de una mujer, hemos perdido la batalla. Yo digo, espero que no. Esperemos que esa batalla no se pierda nunca. Tal vez no lo veremos nosotros, probablemente las generaciones futuras, pero no tenemos que cansarnos, tenemos que seguir hablando, tenemos que seguir con las marchas del Ni Una Menos. Yo siempre digo ni una más, ¿no? Ni una más. Ese debería ser también una bandera que nos enarbole, no solo a las mujeres. Me pasaba que cuando veía los comentarios, y también los compartí de un diario muy conocido en Salta de manera digital, todos los comentarios eran de hombres, ¿no? Como anda a hacer la merienda, y etcétera, y por qué manda fotos y la pollerita. Y seguimos asistiendo, eran 560 comentarios que me tomé el trabajo de leer. Por lo menos el usuario aparecía como hombre justificando la violencia. Entonces, digo, nos falta mucha conciencia, primero desde las familias, porque es donde parte la educación básica, después desde las escuelas y a partir de ahí desde toda la comunidad. Nadie se quiere involucrar. Cuando nos pasa, cuando hacemos investigaciones penales, llamamos a testigos y nadie se quiere involucrar. Entonces, cuesta mucho todavía involucrarnos y este fenómeno de la violencia que lo vemos tan extremo como son los femicidios, no empieza con el femicidio, empieza con toda una serie de violencias. La más visible es la violencia física, pero hay un montón de tipos de violencia que van atravesando a las mujeres y es muy difícil hacer una denuncia. Muy difícil pasar por el sistema penal. El sistema penal en Argentina no está preparado para recibir a víctimas de violencia. El cuestionamiento siempre sigue siendo sobre la víctima. Yo no puedo dejar de pensar que tuvimos un ministro de Justicia hasta hace poco que quería eliminar la figura de femicidio. Bueno, el presidente también. El presidente no entiende por qué o cuál es el sentido de la figura del femicidio. Estaría bueno que lea un poco más sobre el sentido. Esto viene desde los tribunales europeos desde hace 50, 60 años. No es algo nuevo que inventamos las argentinas. Entonces, no podemos desconocer el fenómeno de la violencia. Entiendo la cuestión presupuestaria, que tal vez si hay organismos que no funcionan, está bien cerrarlos, pero no podemos dejar de dar esas ayudas, esa contención, ¿no? Porque nosotros desde la justicia actuamos cuando el hecho está básicamente consumado o a punto de consumarse, pero después hay todo un camino que recorrer con esa víctima, que no es una sola mujer, es todo un grupo familiar, hay hijos, ¿no? Nadie piensa en esos niños que el padre mató a la madre y se quedaron huérfanos. La ley BRIS en Argentina, que es una ayuda económica para esos niños, no se cumple. ¿Y qué hace la justicia o algún otro organismo en ese después? Porque entonces ahí se nota que hay un vacío, una ausencia del Estado, de los mecanismos que tendrían que estar velando sobre eso, ¿no? Totalmente. Hay que hacer, en primer lugar, un acompañamiento durante el proceso, porque hay que atravesar realmente un proceso penal en donde la víctima vuelve a ser
preguntadas sobre por qué tal circunstancia, por qué no denunció antes. Hay algo, el otro día asistí a un juicio y en la resolución el juez dijo, bueno, como no denunció inmediatamente posterior al abuso, el abuso fue consentido. No podemos seguir tolerando ese tipo de expresiones en la justicia. Por supuesto, esa sentencia está siendo apelada en estos momentos por la Fiscalía, pero seguimos asistiendo a esto donde los funcionarios judiciales de los 3 poderes del Estado estamos capacitados en principio en violencia o en perspectiva de género y nos falta la perspectiva de género, ¿no? Hoy se pone en cuestionamiento las denuncias falsas o las falsas denuncias y la verdad que los números hablan por sí mismos, no llegan ni al 0,10%. Bueno, tenemos una senadora nacional por la provincia de Santa Fe que justamente tenía un proyecto sobre esto de las falsas denuncias y ahí se conocieron las estadísticas. Ahora, es muy interesante porque el sistema de alertas debe y puede ser perfeccionado. Sí, totalmente. En primer lugar, para que este sistema de alertas funcione, falta mucha concientización, ¿no? Sobre entender qué es la violencia, cuál es el fenómeno de este ciclo de violencia que se produce y acompañar a esa mujer que es víctima de violencia para poder expresarlo, ¿sí? Muchas veces uno en las familias, en los amigos, ve que está golpeada o que dejó de salir, ¿no? Estas conductas celotípicas o de persecución, de repente está con las amigas y aparece el novio a ver dónde estaba, pasé a saludar como para una especie de control. Entonces, este sistema de alertas, nosotros cuando recibimos una denuncia disparamos un montón de alertas, pero también hay una realidad, el Estado no tiene la capacidad ni del personal policial, ni la capacidad operativa para resguardar a todas y cada una de las víctimas. Nosotros recibimos, en nuestra Fiscalía somos 5, una estadística de 300 denuncias por mes. Si a esas 300 denuncias tenemos que poner un mecanismo de protección, es prácticamente imposible. Entonces, y muchas veces pasa también, ¿no?, la retractación de la víctima. La víctima dice, bueno, tengo hijos, es la primera vez, no lo va a volver a hacer, levanto la denuncia. ¿Y cómo actuamos nosotros ante esto? Levantamos la denuncia o hay medidas de prohibición de acercamiento y es la propia víctima a veces que se acerca por cualquier cuestión que sea porque no internalizó lo que significa este ciclo de violencia. Entonces, por supuesto que el sistema es perfectible siempre, pero bueno, faltan recursos, sabemos que no hay la suficiente cantidad de alertas para que el personal policial pueda estar uno en cada puerta. Bueno, se han dado casos en donde la misma custodia ejercía violencia sobre la custodiada, en Salta. Totalmente, abusó, casos donde el policía estaba en la puerta y el agresor ingresó y la mató igual. Es decir, nos está faltando mucho, ¿no? Y esto de cuando una mujer acude, por eso a la comisaría a hacer la denuncia, a veces no están preparados para tomar la denuncia con la concientización que esto requiere, para que se pueda obtener toda la evidencia de forma temprana, porque eso es importantísimo. A veces el hecho ocurrió y no tenemos evidencia suficiente para acusar a esa persona. Entonces el problema, uno de los problemas, no debe ser el único, es que tenemos problemas de recursos humanos. Sí, totalmente. ¿Y quién lo debe solucionar y cómo? Es decir, porque si no, a ver, estamos queriendo llegar a un destino en una bicicleta fija. Estamos pedaleando en el mismo lugar y a ningún lado vamos a llegar. Sí, nosotros estamos trabajando con algunos proyectos que sería medio arriesgado decirlos, pero que creo que van a ayudar mucho a modificar este sistema. Hay un montón de formas, sobre todo con la inteligencia artificial, de poder establecer procesos que sean más mecánicos, en donde con una contestación de una pregunta te lleva a una respuesta y esa respuesta te va llevando a otra pregunta. Entonces es mucho más fácil también hacer este perfil de riesgo de las víctimas, ¿no? Este caso es más riesgoso porque también nosotros como fiscales, y uno entiende el cuestionamiento de la sociedad, no somos... Eso significa que hay casos y casos. Hay casos, algunos por supuesto, que llaman más la atención o despiertan ciertas alarmas y otros que deben ser seguidos, pero todavía sin alguna decisión. Totalmente. Todos los casos de violencia nos deben despertar una alarma. Ahora, ¿cuál es la prioridad? No es como cuando uno concurre a un hospital. ¿Vamos en urgencia o vamos en emergencia? Son distintas las respuestas que claramente debemos dar. Pero en todos los casos debemos dar una respuesta inmediata.
nosotros tenemos un sistema que se comunica de manera inmediata, tenemos un celular donde nos ingresan todas las denuncias, inmediatamente se leen a cualquier hora del día, sea feriado o no feriado, y se disparan alertas a las comisarías. Y son es el personal policial el encargado de hacer esa medida, ¿no? De solicitar al juez o de disponer la medida que solicita la Fiscalía y disponer las medidas. Pero a veces hemos tenido informes de comisarías que no los podemos desconocer. Si mandamos todos los policías o el personal policial que tenemos a la calle, ¿quién atiende la comisaría? Entonces, hay que buscar otras formas y otros mecanismos. Se está trabajando, pero también hay una realidad. Uno escucha, y yo escucho mucho la crítica, porque es creo que lo que nos ayuda a perfeccionarnos, de no hizo nada, la mató y no hizo nada. Y nosotros no tenemos un sistema predictivo de en qué casos va a ocurrir. Por supuesto, hay alertas, pero no tenemos el caso para decir en este caso sí va a ocurrir y en este caso no va a ocurrir. Y las estadísticas lo dicen. No todas las mujeres que han sido víctimas de femicidios realizaron una denuncia previa. Vos sabés que el otro día en el noticiero estábamos dando una información que se había incrementado, no recuerdo la cifra, pero se había incrementado considerablemente la cantidad de denuncias respecto de años anteriores. Y la pregunta era, ¿porque se generaron más hechos de violencia o porque se ha desarrollado un mayor nivel de conciencia? Yo creo que hay de los dos factores. En primer lugar, sí se ha desarrollado un claro nivel de conciencia, sobre todo de las generaciones que nos siguen, ¿no? Hay una mucha más baja tolerancia al ejercicio de la violencia, también porque hay mucha más concientización y también ha crecido la violencia, entonces son fenómenos que van de la mano. También tiene que ver el hecho de los delitos, tiene que ver con una cuestión climática, que cuando hace más calor, la gente sale más, ¿sí? Consume más alcohol y también otras sustancias, y se producen más hechos delictivos y más hechos de violencia, como disparador de eso. Que no es un justificativo, ni mucho menos el consumo de alcohol o de sustancias para ejercer violencia, pero tal vez es más visible. Y cuando hace frío, vos fijate que las estadísticas de los países nórdicos son muy bajas en materia de comisión de hechos delictivos, ¿sí? Porque justamente la gente se queda en la casa, hace frío, no tiene ganas de salir. Pero creo que hay una combinación de los dos factores. Hay un nivel importante de conciencia de no tolerar la violencia, por eso hablaba de la importancia de la concientización. Concienticémonos, escuchemos sin la agresión al otro, escuchemos el fenómeno de la violencia, falta mucha educación todavía, pero bueno, estamos en un mundo claramente con mucha violencia en todos los estratos sociales. Sí, es algo inherente también al ser humano. La historia está llena de violencia, enfrentamiento, guerras, pero se supone que la civilización ha estado de alguna manera cambiando eso. No llegando a un nivel cero, sino que las cosas para peor se complejizan en muchos casos. Sí. Pero yo creo que igual todavía nos faltaría unas vueltas de tuerca más, especialmente a nivel del sistema educativo. ¿Cómo lo ven eso ustedes? Sí, comparto con vos, me parece que ahí es donde hay que poner el foco, ¿no? Porque los hechos de violencia, más allá si es por la condición de mujer de la docente, pasó la semana pasada con un docente varón. Las escenas de violencia en aulas de clase son increíbles ya. Sí, bueno, todo este tema del desafío, ¿no?, que había en las redes sociales donde los alumnos iban armados a las escuelas, uno lo ve. Yo creo que lo que nos va a salvar a la humanidad es la educación, sin lugar a dudas. Falta mucha concientización en las escuelas. No hay que tener miedo cuando se habla de la educación sexual integral, porque ha permitido que muchos niños que han sido víctimas de abuso hayan entendido que ese era un abuso y no normalizarlo. Les ha permitido también que no toleren actos de violencia, ¿sí? Que muchas veces sean los niños los que llaman al sistema de emergencia porque están viendo cómo la madre es violentada por la pareja, el padre, etc. La violencia entre hermanos también, ¿no?, que existe. Entonces, hay que hacer mucho hincapié. Yo particularmente incluiría en la currícula una capacitación
sobre la violencia, según el nivel de entendimiento del alumno, por supuesto también, pero hoy la violencia está en todos lados, se ha incluido la violencia digital, que parecía algo totalmente fuera de posibilidades, y a medida que también avancemos en la evolución de la humanidad, también va a avanzar los diferentes tipos de violencia. Hay muchos hechos delictivos que se producen a través de las redes sociales que no están regulados en el Código Penal. Entonces, a mí me llama la atención que todavía no haya esa regulación por parte de nuestros legisladores, ¿no? Pareciera que están mirando para otro lado y no... Lo que pasa es que es muy interesante. Yo ironizaba con Gustavo cuando presentábamos, yo le decía, hablaba de los periodistas y le decía, no se los odia lo suficiente. Es decir, porque ¿cómo hacemos para establecer un mundo de no violencia cuando tenemos un presidente que dice, por ejemplo, no se odia lo suficiente a los periodistas? Esa palabra odio es una palabra que tiene mucho contenido viniendo desde el núcleo del poder. Sí, claro. Bueno, incluso en materia de género hay un tipo específico que es el homicidio por odio de género, ¿no? Por el odio racial, por el odio hacia la mujer, por el odio hacia los hombres también, para que se informen. También tiene cadena perpetua, o sea, prisión perpetua. Poco se habla porque existe poco, ¿sí? Porque en las estadísticas dice que matar a un hombre por el hecho de ser hombre está en estadísticas muy por debajo, pero muy por debajo de lo que es la estadística de matar a una mujer por el hecho de ser mujer y entenderla como una posesión, ¿no? Galeano dice que es una gran cobardía del hombre que dice, la maté porque era mía. Y en realidad es el miedo del hombre a la mujer sin miedo. Entonces, hay que rever los planes de educación desde los más chiquitos hasta las universidades. Nos ha pasado un caso hace poco de una universidad que por suerte actuó con un protocolo muy bien establecido en materia de violencia, y era un caso de violencia digital que la verdad que era impensado, ¿no? Lo tenemos hoy, no puedo hablar mucho porque está actualmente en curso la investigación, pero nos está faltando esto, y nos está faltando algo importante, que se establezcan mecanismos en donde aquellas mujeres, niñas, adolescentes que sean víctimas de violencia tengan un canal abierto para poder ir a contar el hecho y encontrar también esta contención. Es lo que hablábamos, ¿no? Falta la contención de la víctima, un ámbito en donde pueda acceder a contarlo libremente, sin presiones, tengo una falsa denuncia, entonces mejor por ahí no cuento. Pero bueno, nos está faltando mucho. Yo lo veo preocupante al tema. Pensé que después de tantos años de estar como fiscal esto iba a tender a bajar, y escuchamos este odio, ¿no? Cuando escuchamos a nuestro primer mandatario hablar de que debe desaparecer la figura del femicidio, no entendimos nada. Gracias por venir, Vero. Muchas gracias a ustedes.